Más chévere. A ver, una, dos. Muy buenas noches, queridos televidentes. Son las 7:46 p.m. Bienvenidos a su noticiero de confianza, Noti UDLA. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es cómo la pandemia ha afectado a Ecuador en este 2020 y posteriormente al 2021. Adelante, Ariel, seguimos con tu parte, con la introducción al problema y posteriormente al desarrollo. Muchas gracias, Jael. Y bueno, pues sí, la pandemia ha sido un proceso muy duro que debemos pasar. Y bueno, pues la paralización de la economía ha sido una necesidad para evitar más muertes, pero ¿hasta cuándo podemos sostener una paralización tan masiva y generalizada? Ni siquiera los datos de la Gran Depresión evidencian una paralización tan agresiva. La magnitud de la recesión global que viene será de grandes dimensiones y podrá superar los registros de la historia. ¿Cómo nos podemos preparar para esto? Bueno, pues existe un costo de intercambio, o trade-off, que se debe poner sobre la mesa. Hay que minimizar las muertes ocasionadas por la pandemia, pero también los efectos económicos adversos que afectarán gravemente la vida de las personas. La economía ecuatoriana es relativamente pequeña, abierta y con déficit de balanza de pagos, de ingresos medios, altos y sin fondos de ahorro público, con creciente necesidad de financiamiento para cubrir el déficit fiscal, con bajos niveles de valor agregado, primario exportadora, y altamente vulnerable a choques exógenos, particularmente a aquellos que afectan los precios de sus principales productos de exportación como el petróleo y el encarecimiento del dólar estadounidense, moneda que, como curso legal en el Ecuador, tiene desde el 2000. Y bueno, pues la economía real presenta un débil desempeño desde un año 2015 hasta el presente, con registros volátiles de bajo crecimiento o incluso negativos, episodios atípicos de deflación y cifras desconcertantes de aumento de pobreza, desigualdad, desempleo y subempleo. El crecimiento económico ha estado fuertemente correlacionado con gastos públicos y particularmente con el precio del petróleo. En cambio, el del patrón de especialización de economía primario, extractivista y exportador de materias primas, pudo haber transferido esta dinámica de crecimiento económico. No obstante, la estructura productiva del país no se ha modificado. Y bueno, pues continuamos con Yael. Muchas gracias, Ariel, y seguimos pues con este tema interesante que hablaremos acerca del sector fiscal, que ya venía desde un proceso de expansión del gasto desde el 2010. No ha podido contener hasta hoy un déficit crónico que se mantenía en cifras difíciles de sostener. En los últimos años se ha recortado el gasto de inversión, reforzando los efectos recesivos de la economía. No se ha podido reducir significativamente el gasto corriente y se han perdido importantes ingresos tributarios, dejando el problema del déficit sin mejoras consistentes. Esto ha ocasionado que se recurra a un agresivo endeudamiento que alcanzó los 58.533 millones de dólares de deuda pública agregada, que es el 53,39% del PIB. A enero de 2020, según la nueva metodología del Ministerio de Finanzas, el país acarrea déficit fiscal durante los últimos 10 años, es decir, los ingresos por recaudación de impuestos, por exportación de crudo y otras fuentes no alcanzan a cubrir los gastos del Estado. Actualmente, lo más preocupante que según el indicador de Blanchard, elaborado por el reporte de consistencia macroeconómica, la deuda pública es insostenible. En resumen, Ecuador no dispone de instrumentos de liquidez ni ahorros ni de suficiente financiamiento y los ingresos petroleros, tributarios y de otras fuentes se han venido contrayendo significativamente. Adicionalmente, el esquema monetario necesita ser protegido de las presiones a las que lo expondrá esta crisis global. Las medidas anunciadas por el gobierno, centradas en una política de austeridad y de corte contractivo, son insuficientes para cubrir las necesidades de incrementar las asignaciones de emergencia en salud, fortalecer y proteger el esquema monetario, defender la capacidad de consumo de los hogares, proteger la capacidad de producción de nuestra economía y la generación de empleo. En este sentido, es necesario plantear instrumentos alternativos de política económica en el marco del contexto específico del país. Debemos empezar por reconocer que no hay una vuelta a la normalidad en el futuro inmediato de Ecuador. Esto nos obliga a adaptarnos de manera oportuna a una nueva realidad. Mientras más tardemos en reconocer esto, mayores serán las pérdidas sociales y económicas. Adelante, Daniela, seguimos con tu información.
Muchas gracias, Yael. Los efectos de esta pandemia no serían solo pérdidas humanas, también afectación económica a gran parte de la población. Producto de esta situación es la vulnerabilidad, ya que la falta de empleo o trabajo estable aumentó significativamente la pobreza, desigualdad y descontento social. El primer paso para enfrentar un problema es reconocer su existencia y asumir que la situación que enfrentamos ha cambiado. La recesión global que se viene junto con los problemas domésticos de Ecuador descritos anteriormente convergen un escenario sin precedentes en la historia económica reciente del país. Los esfuerzos de ajuste y estabilización fiscal basados en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado en el 2018 deberían ser revisados en cuanto a su viabilidad bajo este nuevo escenario, considerando que se necesita el financiamiento de este y otros multilaterales. Tal es la magnitud del problema mundial que el propio Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ya han hecho un pedido público y formal a los países más ricos y al G20 para que se suspendan los pagos de la deuda externa de los países con ingresos bajos, la finalidad de mejorar la liquidez disponible de los países deudores para invertirla en la emergencia sanitaria. Seguimos contigo, Damaris. Muchas gracias, Daniela. Posteriormente, la titular de la CEPAL ha solicitado considerar que las economías de medio altamente endeudadas y con capacidades fiscales reducidas como Argentina y Ecuador. Una vez reconocido el problema, maximizar la disponibilidad de ayuda y créditos emergentes multilaterales y bilaterales. Es una necesidad que apoyar, pero podría ser insuficiente para los desafíos que se enfrentan, pues las medidas tradicionales no siempre permiten adaptarse a las nuevas circunstancias. Medidas fiscales contractivas podrían empeorar el problema inmediato. Por ello, es imprescindible de que el país genere instrumentos acordes a sus particularidades. En el marco del cambio del escenario global y la magnitud de la crisis que se viene, se debe abrir un espacio plural, transparente y participativo para analizar la implementación de medidas no convencionales. Como recordatorio, existe un consenso que las consecuencias económicas de la crisis solo pueden mitigarse si el Estado mantiene la economía a flote. Necesitamos profundizar en varios instrumentos de protección que consideran opciones altamente focalizadas para enfrentar esta crisis, más allá de simplemente esperar que los paquetes de estímulo generen trabajo rápido y estabilicen salarios, lo cual no necesariamente se produce en confinamiento para restablecer la economía. Seguimos contigo, Jenny. Muchas gracias, Damaris. Pues primeramente se deberá redistribuir los presupuestos públicos para garantizar los recursos necesarios para enfrentar la crisis sanitaria, las necesidades básicas de alimentación y la protección social de las personas más pobres y vulnerables, incluyendo aquí a grupos de atención prioritaria como son los adultos mayores, que son particularmente vulnerables ante la pandemia. También se deberá reestructurar y renegociar la deuda pública antes de entrar en un default o evento de incumplimiento de pagos. Se deberá impulsar la emisión masiva de derechos especiales de giro por parte del FMI para brindar asignaciones emergentes a los países en vías de desarrollo para enfrentar la crisis sanitaria y los efectos de la recesión global. Se deberá impulsar los instrumentos de liquidez de corto plazo del Banco Central del Ecuador, como la ventanilla de redescuento, las operaciones de reporto y operaciones de mercado abierto, mientras dure la crisis. Considerando el tiempo que puede tomar el movilizar recursos externos, se deberá discutir los mecanismos de redistribuir recursos desde los sectores que tienen un empleo adecuado, estable, a los que no lo tienen. Se deberá implementar de manera urgente medidas de prevención de violencia de género y de la carga adicional de trabajo no remunerado de cuidados de las mujeres, incluyendo garantía, disponibilidad y acceso a insumos para las necesidades específicas de mujeres que se encuentran en la primera línea de atención de salud.
Se deberá crear de manera emergente una corporación de naturaleza mixta, pública y privada, para desarrollar instrumentos de liquidez y efectuar transferencias monetarias en efectivo. Se deberá bajar las tasas de interés, reducir las tarifas financieras, en especial de transacciones electrónicas, abrir nuevas líneas de crédito contingente y declarar un plazo de gracia en que se suspendan temporalmente las obligaciones de pago y la generación de intereses de créditos productivos hipotecarios y de consumos vigentes. Si el Ecuador posee una ventaja, es la producción de los alimentos, por lo cual se debe promover la producción de las unidades de agricultura familiar y campesina, de la economía solidaria y de productores convencionales para abastecer los centros de comercialización. Hay muy poco tiempo para actuar, y los países que logren mitigar los impactos sociales y económicos y garantizar la capacidad de recuperación serán los que actúen con rapidez y decisión priorizando el bien común. Muchas gracias por su atención. Este fue su noticiero de hoy. Que tengan una muy buena noche.